Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la ECSI Anazguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamaru ale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ale wakwai pika spurana inhana iguay tu ale stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no man líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu trayatawa ka spurana inhana iguay Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putuhan hat karau so semana katu. El pasado 28 de agosto se realizó la Asamblea Anual de Autoridades Tradicionales, conformada por los miembros de la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales, ASOCabildos, y la Asociación Sumuihuajat, las dos organizaciones indígenas que conformaron la EPS indígena Anazguayú hace 20 años. La asamblea se desarrolló con todo el protocolo de bioseguridad. Se eligieron los 7 integrantes del consejo directivo, el presidente, el secretario y los otros miembros integrantes. Guatamar, muy pushwa. Guasaquenja, sokai, suru hetawara que puch Jamaico. 28 en Chicachique de agosto, chiarata chique. Hay en esto out que hombre usted natuma na autoridad que na irosurujan que na socabildos masumui wahat canayan. Kakumaran, squat pate PSI que anaswayu. Por hemerin estenshia, sa piama chiqui huya hosha, chirrohe muy maya. Tout que hawaka, ainas, skatasmakat arihuna raurayu, ska ay mahirawa, kayatawa, watawa, otake cherha. Hanare, nanekunina, akarra chishikana. Shkishin hanante consejo directivo munakat. Makat presidente kat secretario ko otamshia na waneiru na ataka na senta yatawakat surutu consejo directivo munakat. La Asamblea Anual de Autoridades se hizo en el marco de la autonomía que ellas tienen, de su gobernanza. Los miembros de la asamblea seleccionaron a las personas consideradas como sus representantes en el consejo directivo de la EPS indígena Anazguayú, que es el órgano trascendental, importante, y en cabeza de ellos están las decisiones relacionadas con la operación de la EPS y el cumplimiento de sus procesos técnico-administrativos y técnico-científicos. La gerente de la EPS indígena Anazguayú, Beda Margarita Suárez, sobre la asamblea resalta: Tout que hawaka huyawai natuma na autoridad kanairwa na irenska arenha tanyashia suru kararo tena purero ma kanane kuin ho na wayu ayatai hanakane pahe ma kana consejo directivo munakana skache ihanya shia spurata yatawakat ma kashki hanainaya ai maha te ayatawakat spushwa ya suru to EPSI kat anaswayu so punatu ashan to huma hapi hatsanaki tashkis kat EPSI kat gerente munakat doctora Beda Margarita Suárez asha hasat so punatu sanas que tout que hawaka so katia. Aprovecho para darle los agradecimientos a quienes estuvieron acompañándonos en los años anteriores y se le da la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Estamos seguros que vamos a seguir trabajando de la mano de las autoridades tradicionales que ellos están representando, del equipo de trabajo, y vamos a continuar pues dándole cumplimiento a las directivas que establece el Ministerio de Salud como ente rector y al mandato de las autoridades tradicionales. Se eligen los miembros del Consejo Directivo, están conformados por autoridades de los municipios base de la EPS indígena Anazguayú, de Maicao, de Uribia y de Manaure.
Ano ko senek tu doktor ka sa wata kamat. Apa sana uru namun na pushwa ina wayu ya hana pe kana. Wama wani piasa tu huya kariro alatit ka. Wa pianaru namun ho na hiket kana. Ho sanai ane kana spura ayatawa nama na junta directivo kana. Watu haut sanai anai hatan. Wa kuat pa. Man tu wa yatanka. Ayatan hatan watuma te semakat ari hona raurayo. Te suruhut ke te Ministerio Salud monakal suru kararokta. Ma karaura shi hana ho na ya sau te ayatawa kat otta te namakat na raurayo kana na autoridad kana. Na neukishi kana so kaikat na tuma na raurayo kana te aneukana kat no hotsne suruhti wanesi amma suruhti enta asociación kaliru surut tapunis kaliru municipio mroyu ke karu wayu makat ke maiko uribi otam si manaur wane wairukua eshi na ane kushkana na tuma nairu autoridad suruhen kan wane wairkuto municipio kaliru. La EPS indígena Anas Guayú le informa a todas las autoridades tradicionales y a sus afiliados que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para toda la población mayor a 12 años. Acérquese sin agendamiento a la IPS vacunadora más cercana a su lugar de residencia y reciba la aplicación de la vacuna. Recuerde ir con el documento de identidad y usar tapaboca. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. EPS que Anas Guayú Akuhas namu ina autoridad kana otana wayu samahana kana. Senai 8 painte makunas pura hat katareya ho COVID-19 munakat na pura na pushwa ya na ekai na lata ina oye sesurio poro piamo huya. Khurut ka pasuru mu tamako una repehe katana hipia. Aitaner hanai soto hai. Khuru kararox ke cher hia. Hia kana otta waya kana ai mahashi waya surio otta tareya ho COVID-19 munakat. La Junta de Control Social está conformada por autoridades tradicionales, médicos tradicionales guayú, delegados de la comunidad, quienes se encargan de velar por que se cumpla lo que las autoridades quieren que realice la EPS indígena Anas Guayú, en el marco de la reglamentación en salud, de la reglamentación indígena y, por supuesto, lo que las autoridades han determinado que desde Anas Guayú se adelante para promover que se reciba una atención digna y apropiada en las comunidades. Adenis Boscán, de la comunidad de La Estrella y presidenta del Consejo Directivo, lo reafirma. Tuskuay pakat control social manakat nanaihet na araurayo kana na ayata ata ayawa kana sauta ayatawa kat otta tuskuay pakat wayu na tuma na noikimahana na out kahashi kana skanayai hanai ai mahoin pura so kuaro intente semakat karlok tustumari hona araurayo otta na chekakat na araurayo kana autoridad kana skuay panhateng te ayatawa kat surut EPS ikat Anas Guayú pura sok kuaro intensia o tanai hatan ta ayatawa kat na pure rono Guayú kan na pushu sumahan kan te EPS ikat so penate anu wama te hiet kat Adenis Boscán maka presidenta so penato junta directiva ka asok tahat so penate. Como todos los años, cada 2 años, la entidad Anas Guayú hace la reunión con las asambleas para la elección del Consejo Directivo, que son cada 2 años, pero anualmente nosotros hacemos la Asamblea General de Autoridades para rendir información sobre todo el proceso que se viene adelantando en la entidad. Pero en este fue una asamblea muy especial, extraordinaria, porque se enfocó más que todo en la elección del Consejo Directivo, porque debe ser una asamblea en pleno, donde estén todas las autoridades tradicionales pertenecientes. Sapian waihuya out ka waishi wayas pura watu ha intensau te ayatawa kat sulu TPS ikat Anas Guayú te chiru hat ka out ka wa natas kuat pa watuma surya te waneiro wain po kal huya wais ka shian wai tai anai wai waku na kuat pa na yatai na consejo directivo kanairu so kotton waya so kaikat te wane ka hota na kuat pa katna wa wana hai hana wane waira na kuwa na tuma na araurayo kanairu hana kana so kaikat pura wayao tentinau na karat chishi anel kana pura apuna huya.
Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Mariquipuo nurejía, otta asaki rahmana soponat makunas puras tarejo COVID-19 manakat. Pasha haweresma ekay, skhen muy soponat amakunas hirakat. Snaipuoru Pash hapan no mahash hapan machi doctor erha kana hiya senai te controla que hiya kana to vaya kana mahirashi vaya surio tatarejo COVID-19 manaka. Por su parte, las autoridades tradicionales y participantes motivan a sus comunidades dando ejemplo sobre la vacunación contra el COVID-19. Anuna sakira namu in autoridad kana rehen kan so katia nai roho wapo hen kana anaki maka werren wane waire naku na alaura yo kana autoridad kana ehan kana sena intout ka hawaka na chihiren saint wayu namahat katspura amakuna hana suryo tatare ya wa COVID-19 naka hamus sena hieten skuai patu pura ha namu hen wayu kana humun. Mi nombre es María del Socorro Pana Ramírez, autoridad tradicional de la comunidad de Buenos Aires. Invito a la comunidad y a las personas que no se han podido vacunar a que se ponga la vacuna. La vacuna no mata, la vacuna es para prevenir el virus. Si usted se vacuna puede vivir muchos años más. Ya yo me vacuné, me siento bien. De pronto yo tuve temor, pero yo dije no, desde que vinieron las vacunas es para sanar a las personas, por eso es que yo los invito. Mi nombre es Yaniris López, yo soy la autoridad de la comunidad Youre Junay. Hoy quiero invitarles para que ustedes se vacunen, porque ya la comunidad Youre Junay ya se vacunó, toda su población completa, y esperamos también a aquellas personas que no se han podido vacunarse, las vacunas esperan por ustedes. Invito a todas las autoridades, miembros y población, tanto como la zona urbana de Maicao, para los que no se han vacunado. Taneria Yaniris Payun Wepia Yutay Chewa Tesuru Comunidad Youre Junay. Tena que yo puxo areia, pura gente que vacuna y reina pura horo tu guano houtka canaria ka COVID-19, pura hiata intendesta para kawamo insulia us hatir ni tu guano ka maka tani pura chakwata na wata kasani hata kaskun horo tu guano ka koso kaikatu tena que ya nos pura gente en allá y allá suru muy horo tu ya re hirre ka IPS anahuayu aso cabilos muy guahat pura gente vacuna y reina horo so kaikatu ya re yaras maka te horo tu ena ka pura puxo areia pura hunting hi terin ti horu tu vacuna kas pura katu banuri kas pasahat tin horu yahe suru hetu pomaika. Mi nombre es Juan Miguel Aguilar, miembro de la comunidad de Macú. Todos los invito a todas las autoridades de las comunidades para que se animen y se incentiven a vacunarse, ya que la vacuna es una herramienta para evitar la pandemia y el contagio continuo que tenemos. Y tengan la manera de pensar que con estas vacunas se evitan muchas cosas fatales que produce esta enfermedad. Es que voy a ir con Macú, solo esta comunidad Macú, Gualemonio, Machan, ni Guaire, Guapuchuale, Guapuna Huneshi, tu Guapuna Canasia, vamos a de Itai para Nai, Puitic para Suri, Anasi Suri hat tu, o Mayen, o Taen, o Pamateri, o Suamahi Mapena. Mas está agora eu puxo ali o na hira anasam não se muito puti naka tu apaka não se muito não tu não rendi alo ele mais que o muito naka já não são vamos fazer. Lo que usted debe saber. Anu ani kasi tu hanya tau horu maunaya.
Usted debe saber que la gerente de la EPS indígena Anás Guayú, Beda Margarita Suárez, participó en el diálogo regional de política, salud y educación, servicios con pertinencia cultural de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, en el panel El papel de un sistema indígena articulado en la construcción de un sistema nacional basado en la atención primaria de salud. El encuentro fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el enfoque estuvo direccionado en la salud intercultural para los pueblos indígenas. En el panel también participó el doctor José Alejandro Almaguer González, director de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud de México, como facilitadores Jafet Arrieta y Jorge Hermida del BID. Tashkiska te EPSI kat Anás Guayú, tu doctora Beda Margarita Suárez, te snegwani yoto sopna akuma hirawaskuat pata anaka o tatehkira hawakat suru naskuat pa Guayú yahan kan América Latina o tasuru na woman. Ta yatawakat sopna kuat pa Guayú ayana hirawshis mari huna raurayu pura errahana o taana. Tout que hawakasan ira tu Banco Interamericano de Desarrollo BID manaka o tatu shi papa kata yatawakat suru kuat pa Guayú smari huna. Chismato doctor que José Alejandro Almaguer González, Shkish Tusquat Pamahatkatsunu Guayú, México Hewat. Otamushia Jafet Arrieta, Numa Jorge Hermídez, Suru Jejena, Tebitka, Banco Interamericano de Desarrollo Monacat. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI Anás Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya Watsihoru, Sauhapa Hitpente Putsch, que Alida Karachik, su una hotaut que Hawaka, Stuma Terapia Mascariro, Asociación Murió y una su cabildo, sus muy guajat, Tenaire Kalhuyawai, Prout Kahawa, Tam Nakuhente Intashiatan, que te EPSI Kalwanepi, Huyawate Paushiestum Hotawara que Hitkapuchi, o Tamsi, Stum te EPSI Kanaswayu, Sop Natuyoto con Atumas Purana, Sotohain, Yakana, Otawayakana, Ay Mahirashi Way, Pura Ana.